Lo que quisiera que me digan es si se escucha. Sí, doctora, se escucha. Buenos días. Bien, vamos a hablar ahora de epilepsia en el niño. Es un capítulo muy extenso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entonces vamos a partir mostrando este video. Es un niño de aproximadamente 1 año y que consulta por este episodio. Parpadeo. Desviación de la mirada, desviación cefálica incluso. Dura unos segundos. Y también tiene extensión, movimiento de la piernita, ¿eh? Del mismo lado, ¿no? Obviamente esto no impresiona normal para nadie, pero no es algo, digamos, grave, aparatoso, pero evidentemente no es normal. Ahora la pregunta, ¿qué es esto? ¿Es epilepsia ya de hecho? ¿Es solo una convulsión? ¿Es una crisis epiléptica? ¿Cuál es la diferencia? Entonces creo que vamos a partir con las definiciones. La convulsión básicamente se define como un episodio, una crisis consistente en manifestaciones motoras. Cuando hablamos de convulsión no hablamos de cerebro precisamente, hablamos solo de movimiento, que puede ser tónico, clónico, mioclónico, generalizado o focal de una parte del cuerpo. La convulsión no necesariamente implica una descarga cerebral. ¿Ya? La convulsión solo se refiere a eso. Hay convulsiones que pueden venir por descargas cerebrales y hay convulsiones que vienen sin descargas cerebrales. Por ejemplo, si ustedes están muy tensos, empieza a latirles el ojo, ¿no? Empieza un latido del párpado superior. Eso por definición es una convulsión, una crisis motora, involuntaria, súbita, pero no significa que ustedes tengan epilepsia o estén mal del cerebro, ¿no es cierto? Esto es un movimiento, pero que viene por una descarga fibrilar del músculo. Entonces, este es un concepto importante primero. Convulsión es solo movimiento. ¿Qué es una crisis epiléptica? La crisis epiléptica ya es una manifestación clínica igualmente súbita, involuntaria, transitoria, es decir, tiene un tiempo de inicio y un tiempo de terminar, que se produce por una descarga anormal de neuronas de la corteza cerebral. Este sí ya tiene una manifestación cerebral. Ahora recordemos que la corteza es muy extensa, no solamente se dedica a la función motora, ¿no es cierto? Tiene otras funciones. Entonces, habrá crisis epilépticas que van a manifestarse con convulsiones y otras crisis epilépticas que se van a manifestar sin convulsiones, como por ejemplo las ausencias, en el cual el paciente no convulsiona, queda con la mirada fija. Entonces, es importante estos conceptos. Crisis epilépticas hay varios tipos y no todas necesariamente son también epilepsia. La epilepsia es diferente. La crisis epiléptica es solo una manifestación clínica. La epilepsia, en cambio, ya es una enfermedad. La epilepsia es una enfermedad cerebral en el que hay un trastorno caracterizado por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas, pero no solamente eso, sino las consecuencias que producen biológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Ojo, este es un nuevo concepto de epilepsia, ni tan nuevo, del 2013, que habla de la epilepsia como un trastorno mucho más allá de solamente crisis epilépticas. Es una predisposición que tienen las personas a hacer crisis epilépticas no provocadas, si quieren mejor le ponemos el término, y que además se asocia a todo el contexto que viene con eso. Un paciente epiléptico tiene otros problemas y que hay que considerarlos.
Ya, entonces estos tres conceptos son muy claros para después ver pacientes y definirlos. Ahora, esa definición es como muy ecléctica, una recurrencia de crisis o una predisposición a crisis. Entonces, lo que se ha hecho a partir del 2014-2013 es hacer una definición práctica de la epilepsia. Y la ELAE la define por 3 puntos, operacional o práctica si quieren. Uno es al menos la presencia de 2 crisis, vamos a llamarlas no provocadas, es decir, que no haya ningún factor extracerebral que le explique, por ejemplo, ha tenido crisis porque ha tenido un TEC, porque ha tenido fiebre, porque ha tenido hipoglicemia, o sea, no hay nada que lo explique, pero el paciente convulsiona, que estas crisis estén separadas con más de 24 horas. Y 2, una crisis no provocada igualmente, y solo una, pero la posibilidad de presentar nuevas crisis similares al riesgo general de recurrencia, que es al menos de 60%. ¿Ya? Y el tercero sería el diagnóstico de un síndrome epiléptico, como por ejemplo, yo puedo ver una sola crisis y ya hago el diagnóstico de un síndrome de West. Entonces, estas definiciones prácticas hacen que el diagnóstico sea más fácil. Recordemos, el diagnóstico de epilepsia va a ser clínico. Entonces, ¿en qué se basa ese 60% de riesgo de recurrencia? En estudios poblacionales. Este es un estudio más largo que ha habido de riesgo de recurrencia provocado publicado en el 91. Y aquí hay una crisis única. ¿Qué riesgo tiene un paciente después de tener una crisis de volver a presentar otra? Y en realidad esta es las pacientes con una primera crisis. En realidad el riesgo es bastante incierto. Como ven, a los 6 meses existe un riesgo menor a 20%, a los 12 meses va por 20, 24 meses por ahí, y a los 60 meses está entre un 40, hasta en algunos casos se eleva hasta 52. O sea, es incierto, la mitad. Pero si tiene 2 crisis, una segunda crisis, este riesgo realmente se incrementa más allá del 60%. Ya a los 60 meses está cercano al 80%, 60, 70. Entonces, este paciente ya con 2 crisis no provocadas, separadas en el tiempo, uno puede decir que existe altas probabilidades de que tenga otro. Entonces, en eso se basan los criterios de decir un riesgo mayor al 60%. Que sea un riesgo igual a que un paciente que haya tenido una segunda crisis. Y de esa manera yo puedo decir, si yo uso anticonvulsivantes, sí, el riesgo reduzco cerca a la mitad, como si fuera que un paciente haya tenido una primera crisis. Por eso es importante entender ese concepto para poder clasificar a los pacientes. ¿Y qué pasa con los pacientes con 3 crisis? Pues el riesgo se eleva muchísimo, cerca al 80 o 90%. Entonces, el riesgo de recurrencia básicamente es una función del tiempo también. El mayor tiempo que pase, menos riesgo de tener una nueva crisis. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué es una crisis no provocada? Ya les había dicho, el no provocado implica que hay una ausencia de factor temporal o reversible que reduzca el umbral y que provoca crisis en ese momento. Entonces tenemos un umbral de crisis, ¿ya? Por ejemplo, una intoxicación alcohólica de cualquier persona que no sea epiléptica puede desencadenar una convulsión, ¿ya? Tóxicos igual. Entonces, cualquier crisis en que no haya habido un factor desencadenante, hipoglicemia, fiebre, pues hablamos de una crisis no provocada. Ojo, la presencia de una sola crisis no provocada no significa que ese paciente es epiléptico, sino que hay que verlo con los criterios de definición. Entonces, ¿cuán frecuente es la epidemiología? En realidad no ha cambiado mucho a lo largo de estos años. Perdón por los países desarrollados y en desarrollo porque ya no se utiliza, pero estas cifras datan desde esa época, desde el 2000 más o menos, hace 10 años, en el cual la incidencia de epilepsia es el doble en los países de bajos ingresos como es el nuestro, ya respecto a los países de ingresos altos. Y la prevalencia lo mismo. Bolivia tiene una cifra aprox de 13.5 por mil. No hay unas cifras más actuales, unas estadísticas más actuales, pero se cree que esta cifra es un poco mayor. Y esto se debe a que las causas principalmente de epilepsia están ligadas a factores prevenibles como los traumas, como las infecciones, como las asfixias neonatales,
que hacen que las cifras en este grupo de países de bajos ingresos sean mayores. Esto es importante. Todos tenemos un riesgo de tener epilepsia que es alrededor de 2 a 4%, es decir, de cada persona hay 2% de riesgo de tener epilepsia en el mundo, y eso independientemente de dónde viene. Y eso también es importante saberlo, aunque no necesariamente decirlo al paciente. Los pacientes con epilepsia tienen un riesgo de mortalidad de 2 a 3 veces mayor a la población general, por el mismo contexto que representa el síntoma, la crisis, porque a veces tienen crisis nocturnas y pueden tener una patología que son muy frecuentemente descrita más en adultos, que es el SUD. ¿Ya? La epilepsia se ha convertido en una emergencia por su alta prevalencia y de hecho hay 50 millones de personas con epilepsia en el mundo y se declara el 26 de marzo Día Mundial de la Epilepsia, y hay otro, es el Día de la Epilepsia, también en febrero, o sea, hay varios días. Ya a partir del 2017 la clasificación de las crisis epilépticas ha cambiado. Antiguamente ustedes, esta clasificación del 91 la conocían como crisis parcial compleja, parcial simple. Eso ha cambiado y en realidad a partir del 2017 que sale esta modificación, se habla de crisis de acuerdo al inicio, de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. Vamos a llamar crisis de inicio focal aquellas que van a iniciar con un componente focal de un solo hemisferio. Y vamos a tener dos tipos, las que van a tener compromiso de conciencia desde el inicio y las que van a tener preservación de la conciencia desde el inicio. Y a su vez estas pueden tener un componente motor y uno motor. O pueden ser, acá se incorpora esto, focal, atónico, clónico, bilateral, es decir, partir en una parte focal y hacerse tónico, clónico en ambos hemisferios, en ambos hemicuerpos. Las de comienzo generalizados con compromiso de conciencia desde el inicio, y van a ser motoras y no motoras. Las motoras son tónica, clónica, no clónica, tónicas, y las no motoras principalmente están las ausencias. Y como en todas las de comienzo desconocido, pueden ser motoras y no motoras, que no sé de dónde he empezado, tónico, clónico, mioclónico, atónico, motor y no motor va. Y en todo las sin clasificar. Esta es la clasificación resumida. Y nosotros la ampliamos, básicamente lo mismo, pero vamos a tener las de inicio motor, lo que está, los automatismos, las atónicas, las clónicas, los espasmos epilépticos, las crisis hipercinéticas, las mioclónicas, las tónicas. Y las de inicio no motor, las autonómicas, las speech arrest o del comportamiento, las cognitivas, las emocionales, sensoriales. En realidad, esta clasificación ya más específica, de acuerdo al síntoma específico de la crisis, es más detallada, no es necesario que la manejen, pero sí es importante que a partir del 2017 se utilice esta clasificación nueva de epilepsia para las definiciones y las descripciones. Es una clasificación semiológica, es decir, que cuando ustedes vean un paciente o conversen con la familia sobre el episodio, lo que hay que hacer es tratar de describirlo en estos tres grupos, a cuál podría corresponder. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Este niño que está haciendo sus tareas, y miren eso, mirada fija, parpadeo leve, desconexión del medio. Nuevamente. Entonces, esta crisis corresponde a una crisis generalizada, de inicio generalizada no motora, ¿no es cierto? Una crisis de ausencia. Y esta otra vez, vamos a verla desde el principio. Está con un monitoreo y hace eso.
otra vez. Ahí. Eso es una crisis igualmente generalizada, está comprometido de conciencia al momento, y es una crisis tónica, ¿no es cierto? Más que tónica, yo diría una mioclónica, pierde el tono, cae, ya es una mioclónica de inicio generalizado. Esta es una crisis focal con preservación de conciencia mioclónica. Y esta, a ver, tuvo relajación de esfínteres, hace pis, y ustedes ven la actividad eléctrica al lado, que está continua, pero el paciente parecería que se estuviera haciendo la burla, ¿no? Tiene esos movimientos continuos, manipulación, ¿no? Palmetea. Y la actividad eléctrica es la que le da el toque. Esta crisis a veces es muy difícil decir si es de inicio focal, generalizado, motor, no motor, pero parece un inicio indeterminado y actividad motora, ¿no es cierto? Entonces, como ven, aquí no hemos puesto grandes cosas para el diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia sigue siendo clínico. Aunque tengamos equipos más modernos, sigue siendo clínico. Ahora, el uso de celulares y los videos nos han ayudado muchísimo, porque uno le puede pedir al paciente que filme, a la mamá que filme lo que hace el niño, y vamos a poder ver el episodio, y eso mejora la posibilidad del diagnóstico y sobre todo de descripción. Entonces, pese a todo, el diagnóstico sigue siendo clínico. La anamnesis es fundamental y nosotros nos vamos a basar en la descripción del episodio, cómo inicia, cómo empieza, dónde acaba, qué hace, dónde mira el ojo, dónde está la otra pierna. Todos los detalles son importantes para poder tener una idea de la descripción y, como les digo, ahora el elemento fundamental es si pudiéramos filmar el episodio. ¿Qué pasa con los exámenes? Nos ayudan el electroencefalograma, que es un examen muy difundido, que es el registro de la actividad eléctrica, solamente eléctrica del cerebro. En realidad es un muy buen examen y debería pedirse para apoyar el diagnóstico de epilepsia. Te permite clasificar y poder seleccionar de dónde parte la crisis y ayuda también en el pronóstico porque podemos determinar qué tipo de descargas tienes. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo clínico porque un primer electroencefalograma así específico de epilepsia puede verse solamente en el 50% de los pacientes epilépticos. Es decir, yo puedo tener un paciente con clínica de epilepsia, con epilepsia, y tener un electroencefalograma normal. Y lo contrario también ocurre. Puedo tener niños absolutamente normales y hasta un 3% tiene alteraciones específicas de epilepsia y hasta 15% alteraciones inespecíficas. Es decir, es un examen que sirve, pero debe ser muy bien interpretado. Necesita un correlato clínico y no se ve solamente el examen para hacer el diagnóstico. Los otros estudios, las neuroimágenes, en realidad son muy útiles. Todo paciente con epilepsia debería tener un estudio de neuroimagen, mínimo una tomografía, pero si pudiéramos elegir por recursos, por facilidad, haríamos una resonancia a todos. Ahora, ¿en qué pacientes no es necesario hacer neuroimágenes? Porque se ha demostrado que son epilepsias genéticas y que no hay ninguna alteración estructural. Las ausencias.
la epilepsia mioclónica y la epilepsia benigna rolándica. Bien, ¿cuáles son las causas de epilepsia? En realidad, en los últimos tiempos, las causas también han ido organizándose y clasificándose mejor. Y en la actualidad podemos clasificar las causas, en la gran mayoría de los casos, genéticas. ¿Ya? En realidad, uno presume o se ha demostrado una mutación genética causante de este desequilibrio cortical en la corteza, en la transmisión. Y eso puede ser, por ejemplo, una canalopatía, ya alteraciones en los canales de sodio y de potasio que pueden desencadenar crisis. No todas las epilepsias tienen el gen identificado, pero en muchas se cree que sí, ya por su patrón genético también de herencia. Las estructurales o congénitas adquiridas también son aquellas en las que hay un daño estructural identificable, un infarto, un trauma, una asfixia, una malformación cerebral, un tumor, un síndrome neurocutáneo que tiene un neurofibrón, cualquier cosa que altere la estructura cerebral. En los últimos años, las causas metabólicas, como errores innatos del metabolismo, ojo, no como otras alteraciones metabólicas del metabolismo interno, son como causa de epilepsia. Representan hasta el 5% de las epilepsias en el niño. Y en este caso son epilepsias muy difíciles de control muchas veces. Las infecciosas, infecciones no la meningitis bacteriana, que se califica como si es posible un daño estructural, si hace un daño estructural, sino aquellas infecciones crónicas de larga data, como el HIV, como el citomegalovirus, como la toxoplasmosis. Dentro de un grupo importante también en la actualidad han sido reconocidas las causas inmunes, las epilepsias autoinmunes asociadas a trastornos autoinmunes del sistema nervioso central, déficit de algunos neurotransmisores, alteraciones. Y por supuesto están las causas desconocidas, en las que no hay una causa clara identificable. Ya, estas nueva clasificación de causas hace que un gran grupo de esas epilepsias puedan ser alegadas o ser genéticas en su origen. Bien, y el enfoque actual de epilepsia habla de hacer el diagnóstico por ejes, como en psiquiatría, ¿se acuerdan? Y el primer eje es determinar el tipo de crisis. Ya, uno va a partir siempre por eso. ¿Qué tipo de crisis tiene el paciente? Si es de inicio focal, generalizado o de inicio desconocido. Si yo tengo este tipo de crisis, para mí va a ser mucho más fácil poder clasificarlo, porque en base al tipo de crisis también puedo combinar la etiología y ya me da un rango más amplio de posibilidades etiológicas y obviamente que requieren ser estudiadas. Y después yo puedo pasar a un segundo eje que implica el tipo de epilepsia, que igual puede clasificarse en 4 tipos: focal, generalizada, combinada, generalizada y focal, y desconocida. Generalmente hasta este nivel es lo que podríamos hacer en un estudio muy global, muy general de epilepsia. Ya posteriormente lo ideal es llegar a un tercer eje, que es el síndrome epiléptico. Y esto implica, ya como su nombre dice, un síndrome, un conjunto de síntomas y signos en el cual está muy claro el pronóstico, el manejo, y para esto muchas veces se necesita haber hecho una aclaración etiológica más completa. ¿Ya? Los síndromes epilépticos usualmente son diagnósticos ya de especialidad. Entonces, si como médicos generales nos quedamos con el diagnóstico del tipo de crisis, incluso el tipo de epilepsia, creo que, y una sospecha etiológica, creo que ya se ha avanzado muchísimo. Y acá, en estos otros ejes, aparece un cuarto eje, que es el de las comorbilidades sociales y biológicas neurocognitivas. Por ejemplo, si tiene epilepsia generalizada y tiene un trastorno del aprendizaje. Entonces, acá ya se pone en contexto todo lo que representa la epilepsia, ¿no es cierto? Acá no lo he puesto, pero aparece el otro eje, que es las comorbilidades, ¿no es cierto? Y que sí deberíamos siempre considerar, preguntar y buscar en todo paciente epiléptico, porque existe, son de alta prevalencia. Bien, ¿qué pasa con el tratamiento? En realidad, la epilepsia tiene tratamiento. El objetivo principal del tratamiento, ¿cuál es? Es eliminar las crisis, obvio, y permitir que el paciente tenga una vida normal, pero este
desarrolle una vida normal debería ser la prioridad antes de 100% eliminar las crisis, porque yo puedo tener al paciente sedado, pero no va a poder tener una funcionalidad adecuada. Entonces ahí no estoy logrando que él tenga una vida normal. Entonces, este tratamiento debe ser integral, no solamente comprender medicamentos antiepilépticos, sino también manejar los aspectos psicosociales y un control periódico de la persona. Siempre se ha visto cuándo debo tratar a un paciente. Obviamente trataré a un paciente con diagnóstico de epilepsia, es decir, al menos 2 crisis no provocadas. Pero ¿cuándo trato cuando tenga una sola crisis? ¿Lo trato al tiro? Usualmente, el tratar una primera crisis implica que haya un riesgo alto de recurrencia de ese paciente que sea igual al 60%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando hay una crisis focal prolongada, cuando la primera crisis es un estatus, cuando hay déficit neurológico asociado, parálisis cerebral, retraso mental, cuando hay una historia familiar de convulsiones, padres, hermanos, hay que considerar, no es un 100%, cuando hay anomalías focales en el electroencefalograma, cuando hay anomalías en las imágenes cerebrales y cuando el paciente tuvo una crisis previamente, pero no se precisa cómo, ¿sí? Y en los adultos, sobre todo, tienen empleos de alto riesgo que necesitan un tratamiento. Y cuando la familia o el paciente les cuesta mucho aceptar el riesgo de recurrencia. Siempre vamos a partir de medidas generales. Aquí dice, ay, no hay que darle Coca-Cola, no puede ver tele. Falso. La idea es una vida normal. Hay que informar y educar qué es la epilepsia. Es una enfermedad crónica, sí, pero que se puede controlar. No está prohibida ni la TV ni los videojuegos, excepto en aquellas personas que tengan hipersensibilidad a la luz y a las ondas de luz específicas. Los tratamientos son farmacológicos y está indicado, obviamente, el paciente con diagnóstico de epilepsia. Eso es importante, los fármacos suprimen o disminuyen las crisis, pero no modifican el daño preexistente. Es decir, el paciente tiene el foco epiléptico y el fármaco solamente le hace como una especie de parche de cobertura. Por lo tanto, los tratamientos siguen siendo, pues, tratando el síntoma, no tratando la enfermedad. Ya no tratan lo que es el proceso causal en el fondo de las crisis, que es la epileptogénesis, por lo tanto son tratamientos continuos y largos. Ya, en la actualidad hay una serie de fármacos, esta es una sinapsis, y como ven, son distintas moléculas que van a actuar a distintos niveles de la sinapsis, ya sea modificando la respuesta excitatoria o inhibitoria, y algunos fármacos muchas veces no se sabe exactamente cómo actúan. Más de 25 fármacos están descritos y se van a clasificar de acuerdo a su introducción en los años en el mercado, como primera, como segunda, como tercera generación. ¿Ya? Y vamos a tener, por ejemplo, los de primera generación, son los que primero se han introducido la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, que son canales que van a mediar los canales de sodio mediados por contagio, abren y cierran, ¿no es cierto? Ya aparecen otra serie de fármacos que vamos a ir describiendo, no es necesario que se sepan dónde actúan, incluso unos de última generación que no se sabe exactamente cómo tienen su mecanismo antiepileptogénico. Y aquí están algunos de sus principales fármacos. Los de primera generación, bueno, en el 1800 estaba el bromuro, que ya obviamente ya no lo usamos, el fenobarbital del 12, la fenitoína, la primidona, la carbamazepina y el valproico, que siguen siendo fármacos que todavía se usan y son de primera línea para el manejo de epilepsia, aunque daten del 60. Ya fármacos de la segunda generación aparece el clobazam, vigabatrina, carbamazepina, la motricina, que son fármacos que ya llevan más de 10 años en el mercado y que se usan generalmente posterior al uso de fármacos de primera línea. Y los de tercera generación son los que tienen de 10 años o menos de salir en el mercado, que incluyen la eslicarbamazepina, la lacosamida, e incluso acá está, a partir del 2019, aprobado por la FDA y para tratar algunos tipos de epilepsia, el cannabidiol. Entonces, cada vez va incrementando esta lista de fármacos.
Obviamente los de tercera generación son fármacos que recién están tramitando las licencias, o sea, son fármacos muy caros y a veces inaccesibles. Los de primera generación están en todos los mercados, están en todos el mundo. Está el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la etosuximida, la piridona y diazepam, y siguen siendo los fármacos iniciales para el tratamiento de epilepsia. Está muy bien estudiado, se conocen todos sus efectos adversos, las dosis, y eso es lo más importante que tenemos que saber cuando hablamos de epilepsia, es la dosis que vamos a utilizar, cuánto es la dosis de mantención, cuál es la vida media del medicamento y los días que se necesita para estabilizarlo, es decir, tener un estado estable en la sangre. Y de los más conocidos, los más usados, que ya están muy bien estudiados, en la mayoría se va a requerir entre 2 hasta 7 días para estabilizar. Por lo tanto, un paciente que yo le inicie el medicamento a dosis usual, pues voy a necesitar hasta una semana para que esté estable. Y no todos los fármacos sirven para todo tipo de epilepsias. Hay algunos medicamentos que pueden empeorar la crisis, como por ejemplo la carbamazepina empeora las crisis de ausencia y las mioclónicas. El fenobarbital algunas veces. La fenitoína también. Entonces, no es usar a cualquiera, le he dado a él el fenobarbital y entonces al otro también le va a servir, no necesariamente. Los medicamentos deben usarse de acuerdo al tipo de crisis, de acuerdo al tipo de epilepsia, y también hay que considerar los efectos colaterales. Todos los tienen y son en gran medida bastante importantes. En algunos casos pueden llegar a ser muy graves. ¿Ya? Entonces no les voy a repasar, tienen que leerlos. Todos está disponible en cualquier Vademecum online, los efectos adversos. ¿Cuánto tiempo debo tratar? El tratamiento es una semana, 2 semanas, como algunos pacientes les dan. No, dele una semana. En realidad, el parámetro más relevante es que el paciente quede libre de crisis de por vida. ¿Ya? Ese es como el gold standard que deberíamos tener en tratar epilepsia, pero eso es muy difícil a veces. Entonces lo que se aplica es la regla de 3, dice. El periodo más largo sin crisis, previo al inicio de la intervención, por 3, sería el tiempo en el que el paciente debería estar libre de crisis para decir que ese tratamiento ha sido exitoso. Pero usualmente eso libre de crisis es 12 meses y el tiempo de tratamiento 2 a 3 años. Ya lo mínimo. Ya lo mínimo. Entonces, si yo inicio un tratamiento, no sirve una semana o 2, debo usarlo por lo menos 2 a 3 años. ¿Y qué ocurre? ¿Cuántos responden? Se ha visto que el 50% de los pacientes pueden responder con un solo medicamento. Si sigue con crisis y yo le agrego otro medicamento, 13% más van a responder. Si le agrego un tercer fármaco antiepilético, un 4%. Y si le agrego de 4 hasta 7, solo un 0,8% más. Es decir, no es que yo agregue más medicamentos, voy a tener más éxito. Va a depender mucho de el tipo de epilepsia. Entonces, sí, también tiene sus limitaciones. Y pese a que el paciente esté libre de crisis 2 años, existe una tasa de recurrencia hasta un 31%, que se va aumentando a medida que pasen los años. El tiempo quizás es uno de los parámetros más importantes. Ya, otras alternativas no farmacológicas es el tratamiento quirúrgico, que es la alternativa más exitosa y en realidad ataca lo que se llama el foco epiléptico, la epileptogénesis, y reseca el foco, y es quizás el único tratamiento curativo de la epilepsia, pero no se puede hacer en todos, depende del área. Otro tratamiento, otra estrategia es el uso de estímulo vagal, que es el uso de pulsos con un estimulador a nivel del vago, que va a regular la generación de crisis. Ya no se sabe por qué sirve, pero es bastante útil. Este es un estudio en 347 niños que ha demostrado que tiene una superioridad en control de crisis respecto a los otros FAES, entre 60-70%. Otras estrategias que están en estudios, estimulación cerebral profunda, se hace para otras patologías como el Parkinson, pero en epilepsia todavía está muy en estudio. Igual que un neuroestimulador, que es un circuito cerrado y que se coloca vecino a la dura y que mediría la actividad epileptogénica del área
y generaría un pulso negativo para que no se descargue. Pero eso tampoco se ha podido aplicar en todos porque muchas veces parte de focos más profundos o de otros focos de crisis, entonces no va a generar una pesquisa adecuada a este tratamiento ni una respuesta. Otra alternativa es el uso de dieta, la dieta cetogénica. Ojo, es una alternativa de tratamiento antiepiléptico más, pero no es para todas las crisis, ya no es para todos los pacientes. Respuesta excelente, está un 60% cuando es bien llevada, pero es una dieta a veces difícil. Ya es la tolerabilidad a veces pobre, hay unas dietas modificadas que pueden ser muy buenas, pero es muy útil. Y me voy con esto, que ¿qué hago cuando veo a un paciente con una crisis epiléptica en el momento? Y eso es lo mínimo que deberían saber como estudiantes de medicina, porque me ha pasado y que agarran, échale agua, póngale un palo a su boca, no. Punto uno, no sujetar al paciente, solo se retira los objetos que pueda golpear, si está en el suelo, se lo pone al suelo y se hace a un lado las sillas, lo que sea. Entonces, una vez que la actividad epiléptica ha detenido, no traten de detenerlo, una vez que ha detenido, colocarlo de lado, ¿ya? Para que si el paciente vomita, no se aspire. No pongan nada en la boca, no le intenten dar agua ni administrar medicamentos. No se va a morder la lengua ni va a producir ninguna aspiración en el momento de la crisis. Posterior a la crisis, si el paciente está de lado ya, ahí pueden abrirle la boca y revisar si es que no ha vomitado. Y 4, obviamente, no dejar solo hasta que recupere la conciencia o si han llamado a un servicio de emergencias porque nunca ha tenido, esperar. El tiempo es fundamental. La mayor parte de las crisis en su actividad motora no dura más de 5 minutos. Si la crisis dura más de 5 minutos, ya es una emergencia y debe ser trasladado a una emergencia. Entonces, son pasos muy sencillos que todos deberían saber y más un estudiante de medicina. Muy bien, para terminar, la riqueza de un pueblo no es la del suelo, sino la del cerebro. Cultiven sus cerebros. Gracias. Y eso es todo. Bien. Bueno, hasta luego. Adiós.